Las victorias para los equipos locales suelen ser poco frecuentes en la Copa del Mundo de la FIFA. Probablemente puede que la presión sea demasiado grande. En los últimos 9 torneos del encuentro deportivo más popular del mundo, solo un país ganó en casa, Francia, en 1998. El país entró en los anales del juego con 2 goles de Zinedine Zidane, en la final contra Brasil. Les Bleus se alzaron con la primera Copa del Mundo y también anunciaron la llegada de una verdadera leyenda del mundo. Esto es Perfection, los momentos más inspirados del deporte. Francia era un país dividido en el momento previo a la Copa del Mundo 1998. Pero un joven con ascendencia argelina, nacido y criado en circunstancias humildes en la ciudad francesa de Marsella, sirvió para unir a toda una nación. La tensión étnica era demasiado evidente entre Francia y Jean-Marie Le Pen, líder del partido de extrema derecha Frente Nacional. Había descrito al equipo como indignos representantes del país. Un escuadrón multicultural jugaba en Francia, incluyendo a Zidane con sus raíces del norte de África, Thierry Henry y Lilian Thuram de las islas del Caribe, Bernard Lama con herencia sudamericana y Patrick Vieira y Marcel Desailly del oeste de África, Christian Karembé, neocaledoniano, Yuri Yorkaev de madre armenia y Vicente Lizarazu, francés de origen vasco. Les Bleus eran verdaderos representantes de la diversidad francesa, aunque muchos negaran esta realidad. El periódico francés Le Monde se refirió a ellos como un símbolo de la diversidad y unidad del país. La final contra Brasil fue uno de los momentos más dramáticos en la historia de la Copa del Mundo. Se jugó el 12 de julio en el Stade de France, en París, en un contexto de circunstancias extraordinarias que rodearon a Ronaldo, el mejor jugador de Brasil, quien fue retirado antes del partido y luego fue reintegrado en el último momento. El nombre de Ronaldo fue omitido por el entrenador Mario Zagallo, 72 minutos antes de la final, alegando enfermedad. El gran delantero brasileño había tenido problemas para dormir la noche previa a la final, aparentemente a causa de la presión que recaía sobre su figura. Roberto Carlos, defensor brasileño y compañero de habitación de Ronaldo, dijo: algo podía ocurrirle, y sucedió en la final del Mundial. Un pandemonium se produjo en el campo y en los medios de comunicación. 30 minutos antes de empezar el juego, Zagallo reintegró a su mejor jugador en la lista del equipo, causando más confusión y cometiendo uno de sus mayores errores. Cuando regresemos a Perfection, vive la France. Hubo 2 encantadoras ironías en la final del Mundial 1998. La primera era que Zinedine Zidane había realizado un torneo regular, dentro de su nivel, sin hacer goles en los partidos previos. Aunque Francia había terminado invicta la fase de grupos, dependió del defensor Lilian Thuram para marcar los 2 goles, y los únicos de su carrera internacional, para vencer a Croacia en semifinales. La segunda ironía fue que Zidane a menudo se cuestionó a sí mismo por el pobre uso de su cabeza, la parte más débil de su juego, incomparable con sus pies. Iban 27 minutos de la final, cuando Emmanuel Petit lanzó un tiro de esquina desde la derecha y Zidane cabeceó bajo y fuerte a la izquierda del portero para poner a Francia por delante. Zidane besó a su camiseta azul, pero todavía faltaba más. En tiempo de descuento al final del primer tiempo, Petit lanzó otro peligroso tiro de esquina, esta vez desde la izquierda, y Zidane estaba allí, golpeando con la cabeza el balón al fondo de la red. Francia no iba a ser derrotada nunca allí, y Petit lo confirmó con un tercer gol más tarde. El país que había organizado el Mundial de Fútbol finalmente lograba ganarlo. Obviamente fue uno de los más grandes recuerdos de mi vida como jugador y en general. Fue fantástico ganar un mundial en Francia con el equipo francés contra los grandiosos brasileños. Organisateur et puis contre le Brésil, le Grand Brésil, bon voilà,
ça a été le plus grand souvenir. Donc aujourd'hui, on va avoir un France-Brésil. 1 millón de personas salieron a las calles de París y las celebraciones se extendieron por toda Francia. Francia festejaba como una nación y la cara de Zidane se colocó sobre el arco del triunfo. Zidane fue anunciado como el posible mejor jugador del mundo. Sin embargo, en su brillante carrera, ganó la Liga con el Real Madrid y la Serie A con Juventus, pero nunca más volverá a ganar un mundial de fútbol. En su último partido, en el Mundial de 2006 contra Italia en Berlín, con su feroz cabezazo en el pecho de Marco Materazzi, se ganó la tarjeta roja y Francia perdió. Si hubiera sido cualquier otro, habría sido culpado de esa vergüenza nacional. Pero Zidane fue exculpado y retuvo su gran reputación. En el Pompidou Centre, en París, erigieron una estatua de bronce de 5 metros que recrea el incidente. Después de un terremoto que devastó la zona de Boumerdjes, en Argelia, Zidane hizo una visita triunfal a la tierra de sus orígenes. Estoy feliz por la visita de Zidane, el rey. Zidane es argelino. Mi deseo es ver a Argelia otra vez en grandes torneos. Hay muchos jugadores. Hemos visto muy buenos jugadores en el terreno de juego. Tenemos que darles la posibilidad de expresarse y, como nos gusta decir, si Dios quiere, estaremos en las grandes competiciones. Y como on dit, Inch'Allah, de les revoir dans des grandes compétitions. Zizou se convirtió en director de fútbol del Real Madrid y estaba orgulloso de ver que su hijo mayor fuera seleccionado para jugar en Francia Sub-19. Sí, estoy orgulloso de que lleve esa camiseta por primera vez. Él quería esto también, creo que se lo merece. No porque se llame Zidane, sino porque está haciendo cosas muy buenas en el juego. Así que estoy feliz por él, porque él deseaba que lo llamaran. Estoy orgulloso como mi padre estuvo orgulloso de mí cuando recibí esa primera llamada. Zinedine Zidane a menudo dice que Argelia es el otro país de su corazón. Pero en 1998 fue él quien unió a Francia casi sin ayuda. Australia fue sede de los Juegos Olímpicos en el año 2000 y el peso de una nación de 20 millones de personas recayó sobre una mujer. Cathy Freeman fue la encargada de ser la última portadora de la antorcha olímpica y la encargada de encender el pebetero del estadio en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Freeman fue una excepcional atleta australiana de pistas, campeona de 400 metros y ganó su primer oro olímpico para beneplácito de todos los fans locales. Es una aborigen australiana, de un pueblo que ha existido desde hace 40.000 años antes de que los británicos plantaran una bandera y reclamaran a Australia como propia en 1778. Inclusive el presidente del Comité Olímpico, Juan Antonio Samaranch, elogió a los Juegos como los mejores olímpicos que hubiera habido nunca, por el debate que generó y que continúa acerca de la marginación de los indígenas australianos. Freeman fue el punto de partida de este debate sobre la necesidad de una reconciliación, pero también se convirtió en una figura popular desde que ganó la medalla de oro para Australia, siendo una adolescente en los Juegos de la Commonwealth en 1990. Derrotada por la gran francesa Marie-José Pérec, Freeman había quedado segunda en los Olímpicos de Atlanta en 1996. Pero en el 2000 llevaría consigo no solo sus expectativas propias, sino las de todo un país, y las llevaría con fuerza y determinación. Pérec, 2 veces medallista de oro olímpica en los 400, se había retirado envuelta en polémicas pocos días antes de las eliminatorias y Freeman, 2 veces campeona, ocuparía su lugar. La australiana llegó a la pista el 25 de septiembre imponiendo su propia moda con un traje verde y blanco, cubriéndola de los pies a la cabeza ante un estadio con 110.000 personas, muchos apoyándola. Fue desafiada por Lorraine Graham, de Jamaica, pero Freeman se había dicho a sí misma que permanecería paciente, en piloto automático, en sus propias palabras.
Luego pasó a máxima velocidad en la final de 100 metros y ganó logrando 49.11 segundos con una ventaja de 3 metros. Anoche fue una gran noche, increíble, uno de los momentos más felices de mi vida. En realidad, de toda mi vida, porque mi familia estaba muy feliz, mi esposo lloraba de emoción, mi madre, mis hermanos, mi sobrino que está también en el estadio. Sentí que hice feliz a mucha gente y eso me hace sentir muy bien. Era el momento de toda su vida y el alivio de Cathy Freeman era tan grande que solo pudo sentarse en la pista, aislada en su propio mundo. Tengo una buena manera de bloquear las cosas y tengo una buena forma de tomarme las cosas que suceden y usarlas en mi favor. Pero la multitud me levantó y me hizo sentir tan fuerte que fue increíble. Finalmente, se levantó de un salto y se dio cuenta de su victoria ante la multitud, llevando consigo 2 banderas, la australiana y la indígena. La reconciliación es un tema muy evidente en estos días, y haber ganado esta medalla de oro sirve para debatir sobre este tema. Estoy muy feliz porque creo que la reconciliación finalmente se logrará. Australia es una gran nación deportiva que ha ganado el Tour de Francia, la America's Cup, Wimbledon y se ha destacado en muchos Juegos Olímpicos y en los grandes escenarios del deporte mundial. Pero fue la atleta Cathy Freeman en Sydney 2000 la que llevó al país a la cima de la conciencia deportiva mucho más que en otras décadas. Y con toda probabilidad, permanecerá en lo alto por siempre. Al igual que Zinedine Zidane, la atleta Freeman había encontrado una manera de unir un país, algo en lo que los políticos habían fracasado, y solo le llevó 49 segundos. Luego en Perfection, China y su badminton rockstar. Lin Dan es para muchos el mejor jugador de bádminton de todos los tiempos. Lin Dan es el único jugador que ha completado el Super Slam, una colección de los 9 mayores títulos del mundo, encabezada por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos y los Campeonatos del Mundo. En los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, Lin derrotó a su archirrival de Malasia, Lee Chong-wei, para ganar un segundo oro consecutivo que sumó al que había ganado en Pekín 4 años antes. Se convirtió en el primer hombre capaz de ganar 2 oros olímpicos consecutivos en el deporte, aunque en un periodo previo había sido derrotado en el Abierto de Tailandia y Wei tenía que ver en esto. El jugador malasio lo había vencido en varias ocasiones. En el torneo de 2011 logró match points contra Lin, pero perdió por estrecho margen. Creo que todavía necesito luchar muy duro para el oro 2012. Desde mi punto de vista, no creo que haya nadie que pueda estar en la cima por siempre. Luché por el oro y lo tuve en 2008, y haré lo mismo en 2012. Necesito asegurarme de que estaré al 100% preparado para cada partido en los Olímpicos. Pero el zurdo Lin Dan es un gran competidor. En Londres perdió el primer set de la final contra Wei, pero luego tomó el control. En un titánico tercero y decisivo set, los jugadores chinos ganaron 21-19 y se lanzaron en una carrera por el estadio que solo pudo ser detenida por un tackle de rugby de sus propios entrenadores. El lugar, lleno de espectadores chinos, entró en erupción. China, con su amor incomparable por el bádminton, no ha tenido jamás una superestrella tan grande como Lin Dan. Por ello lo apodan Super Dan. Sus padres hubieran querido que tocara el piano, pero a los 5 años, al enterarse de que era zurdo, prefirió cambiar las teclas de marfil por el bádminton. A los 9, integró el programa de bádminton provincial, con entrenamiento full-time, y a los 12, ingresó en el Ejército Popular de Liberación. Le habían asignado el cargo de teniente coronel. Dan dijo que desde la primera vez que entró a una sala de bádminton y tomó una raqueta, no pudo volverse atrás.
Yo sabía que no quería salir de la cancha. Lin se conducía a sí mismo de modo estrafalario, lleno de tatuajes, hablando abiertamente de su matrimonio con la también miembro de la selección nacional, Xie Qingfang, y mostrándose teatral en la cancha. En los Juegos Olímpicos de Pekín, lanzó su raqueta y sus zapatos a la multitud, y luego saludó tras ganar su primera medalla de oro. Los chinos estaban tan orgullosos de su triunfal equipo que hicieron un desfile en Hong Kong. Lin Dan tenía 29 años cuando ganó la medalla de oro en los Olímpicos de Londres. Después de ello, se tomó un descanso por casi un año. Luego, en 2013, volvió de repente y de inmediato ganó un 5º campeonato del mundo en Guangzhou y una vez más dejó sentada su grandeza. El bádminton fue admitido en los Juegos Olímpicos en 1992 y el deporte reivindica su reconocimiento fuera de Asia, su punto de apoyo. Pero con Lin Dan, el juego tiene un embajador perfecto. Espero que un día la gente considere al bádminton tanto como al tenis. Ambos son deportes de raquetas, pero difieren en muchos sentidos. Se necesita el trabajo duro de mucha gente, generación tras generación. Pero hay que empezar a desarrollar el deporte de inmediato. A partir de ahí, más gente entenderá la importancia del bádminton, que es un gran deporte. ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a ganar. Danica Patrick tiene una misión desde una edad temprana. Patrick, la hija de un piloto de motonieve de Beloit, Wisconsin, en Estados Unidos, se graduó como corredora de kartings a los 10, en Fórmula Ford a los 16 cuando se mudó a Inglaterra para correr en coches abiertos, y luego volvió a su país para correr en Fórmula Atlantic. Yo estaba destinada a hacer esto. Creo que estaba preparada desde el momento en que nací. Durante un tiempo, Danica Patrick había sido animadora en la escuela secundaria, pero en el fondo solo quería conducir rápido. También quería desafiar ciertos estereotipos acerca de las mujeres. Tengo un lado muy femenino en mí. No creo que haya nada malo en querer ser femenina algunas veces. Aún así, este deporte fue ampliamente visto como de dominio masculino. Pero Danica Patrick rompió esos esquemas y saltó a la fama tras clasificarse en Indianapolis 500 en 2005. Solo la 4ª mujer que lo hizo. ¿Crees que puedes ganar la carrera, no? Absolutamente. No hubiera venido hasta aquí ni pondría mi vida en peligro si no sintiera que puedo ganar. También se convirtió en la primera mujer que lideró la famosa carrera, alcanzando la marca de 125 millas. Y luego, hacia el final de la carrera también, cuando los líderes entraron al pit lane. También se salió y tuvo un accidente con el 4º coche, pero finalmente terminó 4ª, igualando la posición en la que había comenzado. Patrick comenzó a registrar sus primeros logros en 2008, después de que se cambió a Andretti Racing, llegando a su cenit. El sector demográfico que estamos buscando explotar es el de hombres entre 18 y 34. Ella evidentemente nos ayuda a desarrollar esta tarea, sin duda. Su victoria en la carrera Indy Japan 300 en el campo de Twin Ring Motegi en abril de 2008 es un punto de referencia tanto para Patrick como para todas las mujeres deportistas. Ninguna mujer había ganado una carrera de IndyCar antes, pero Patrick se apoderó de la delantera después de que los conductores favoritos fueran a buscar combustible a los boxes y el brasileño Helio Castroneves se quedara sin gasolina en la última curva a 2.4 kilómetros. Terminó 5.8594 segundos adelante. Finalmente he llegado, dijo Patrick. Esto ha sido fabuloso. El deporte tuvo una nueva superestrella. Ayudada por su carisma y su belleza, la carrera de Patrick despegó. Patrick terminó tercera, otro récord para una mujer. Esto sucedió en Indianapolis 500 en el año 2009. Después se cambió al lucrativo y muy popular circuito de NASCAR. En 2012, en su primera temporada completa, terminó 10ª, demostrando su competitividad y convirtiéndose en la primera mujer en tomar el lugar más alto en la carrera de NASCAR.
Pero ella también despertó críticas estridentes. 2 veces portada de Sports Illustrated, apareció también en Los Simpsons y en CSI Nueva York. Algunos pilotos dijeron que ella no era más que una máquina de marketing para el deporte. Entrenador, piloto NASCAR y comentarista Kyle Petty dijo: ella puede ir rápido, pero no puede correr. Danica Patrick le restó importancia y desestimó los comentarios malos y violentos. La gente quiere que me muera. Al final del día termino recibiendo ese tipo de cosas. Cuando volvamos con Perfection, uno de los más grandes mariscales de campo de todos los tiempos. Peyton Manning ha estado lanzando pases y cortando en defensa de la NFL desde 1998 y todavía es genial. Peyton Manning nació para jugar fútbol americano. Su padre, Archie, jugó más de una década en New Orleans Saints, en Houston y Minnesota, y su hermano menor, Eli, es también quarterback en la NFL. Ha ganado 5 de los premios más codiciados en la NFL, y durante su larga carrera en Indianapolis Colts, llevó al club al triunfo de la Super Bowl en 2005, así como también ganó 3 títulos divisionales de la AFC. Por su estilo calmo y su claridad en el fragor de la batalla, lo llaman el Sheriff. Pero en muchos sentidos, sus temporadas 2012 y 2013, sus primeras 2 con los nuevos colores de los Denver Broncos, representan lo mejor de él. Manning estuvo bien con 30 años, en un momento en el que se había perdido toda la temporada por una grave lesión en el cuello. 2 cirugías, incluyendo una operación para fusionar las vértebras del cuello, pusieron en duda la continuidad de su carrera. Pero Peyton Manning volvió mejor que nunca. Las lesiones son parte del juego y he sido afortunado durante muchos años de estar libre de lesiones. Pero durante este par de años han sido una nueva experiencia para mí. Y como he dicho, estoy muy agradecido a todas las personas que me ayudaron en el camino. Médicos, entrenadores, muchas horas, mucho tiempo ayudándome a volver al juego. Estoy simplemente muy agradecido por su tiempo y por sus esfuerzos, y lo que es realmente divertido es volver a jugar en este gran juego. Indianapolis lo dejó en libertad en marzo de 2012 y firmó un nuevo contrato con Denver, que negoció lejos de su mariscal de campo, Tim Tebow. Yo siempre he creído que me toca a mí y a la gente que me rodea tomar la decisión que es la correcta. Va a haber especulación y se debatirá durante meses si venir fue o no la decisión correcta. Voy a salir y a tratar de decidir lo mejor. No todos estaban convencidos, pero los Broncos lo firmaron. Manning seguiría los pasos de hombres como John Elway, el gran quarterback de la historia de Denver. Dije: Peyton, ¿hay alguna duda en tu mente de que puede volver el Peyton Manning que conocemos? Y él dijo: no hay dudas en mí. Fue una revelación. Con sus problemas en el cuello siendo un asunto del pasado, Manning lanzó 37 pases en 2012, aunque los Broncos perdieron la final divisional de Baltimore. En 2013, fue un paso más allá. A los 37 años de edad, Peyton Manning rompió el récord de la temporada de la NFL en touchdown, completando 55, rompiendo el récord de 50 que Tom Brady había establecido en 2007. Los Broncos ganaron la AFC Championship, aunque perdieron la Super Bowl contra los Seattle Seahawks. Sus 5.477 yardas aéreas en una sola temporada también fueron un récord en la NFL, rompiendo el de Drew Brees de 2011. En un juego, lanzó 7 touchdowns. Para Peyton Manning fue una reivindicación, y el 5º récord de la NFL fue el premio MVP que confirmó su nivel como jugador. Luego, en octubre de 2014, se convirtió en el líder de los NFL de todos los tiempos, liderando en cantidad de touchdowns con 509, eclipsando el récord de Brett Favre. Manning necesitó 56 partidos menos para llegar a esa marca. El récord llegó en un pase de 8 yardas que recibió Demaryius Thomas en la victoria en casa ante San Francisco por 42-17. Favre ofreció sus felicitaciones vía Twitter.
Bien merecido, Peyton. Felicidades por romper mi récord en los 600. Siempre he sido un fan de los quarterbacks. Si se trata de Brett Favre o Dan Marino o John Elway, así es que estoy muy honrado de unirme humildemente a este club único. Luego, cuando lanzas sobre chicos como Johnny Unitas y Frank Tarkenton, chicos que eran los héroes de mi padre cuando era niño, lo digo con perspectiva, tengo un gran aprecio por esto. El legendario mariscal de campo de New England y 2 veces ganador del MVP de la liga, Brady, llamó a Manning el más grande de todos los tiempos. Y sobre este punto es difícil discutir.